¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio y tengo el gusto de poder estar con ustedes una vez más. Vamos a estar analizando este pasaje que se encuentra aquí en Isaías. Isaías, es muy conocido, capítulo 53, verso 4 y verso 5. Solamente vamos a estar analizando esos dos versos, pero ¿qué tal si antes oramos al Señor? Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Confiamos y dependemos completamente de la ayuda de tu Espíritu Santo. Queremos que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en estos dos versos muy importantes del libro de Isaías. Aquí en el capítulo 53, versos 4 y 5. Como dijimos, vamos a estar analizando estos dos versos. Pero sería importante que separáramos estos versos, porque vamos a separar estos dos versos. Esto lo vamos a separar así, porque vamos a estar analizando cada verso por separado. Así que vamos a ponerle a esto que esté el verso 1, ¿verdad? O el primer análisis. Y vamos a dejar como segundo análisis el verso 5. ¿Ok? Entonces esto le vamos a poner 2. ¿Ok? Para poder entender qué es lo que quiso, qué es lo que tenía en mente Isaías cuando recibió esa palabra inspirada por Dios, vamos a tener que remontarnos al contexto, porque algo muy importante de aclarar, que estos versos han sido usados, sacados fuera de contextos, para defender cosas que no son malas, sino que son cosas buenas, como por ejemplo la sanidad. Estos versos son, digamos, el eslogan que se usan para declarar sanidad cuando alguien está enfermo. Me refiero a sanidad física, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los contextos, cuál es el contexto de estos pasajes. Y creo que también es importante aclarar que obviamente que yo creo, personalmente creemos, y yo creo que Dios es un Dios sanador, yo creo que Dios sana, yo no pienso que Dios no tenga la habilidad de no sanar. O sea, yo creo que Dios sana y la sanidad, como otras cosas, están en las manos de un Dios soberano. ¿Ok? Entonces, pero para poder entenderlo, te ruego que no te cambies, no cambie el video, o sea, no lo apagues, sino que si tú eres maestro de la palabra, si tú te consideras pastor, un predicador sobre todo, te ruego que te quedes hasta el final. Velo todo, porque si tú eres de aquellos que aman la verdad, pues entonces la exposición de la palabra te va a bendecir, ¿ok? Así que vamos a ir al contexto de Isaías. ¿Dónde comienza el contexto? Bueno, el contexto comienza en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, solamente en el verso 1, Isaías 1, 1 verso 1, ¿ok? Isaías 1 verso 1 dice, mira los datos que nos da. Dice, visión de Isaías, o sea, nos está diciendo que no es el autor, Isaías. Isaías está escribiendo, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá. Nos está dando la ciudad también, bien importante, porque esto lo vamos a mantener en mente. Nos están diciendo que él tuvo una visión sobre Judá y Jerusalén, ¿ok? En los días, y nos nombra a 4 reyes. Aquí están los 4 reyes, bien importante que los mantengamos en mente. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así que ahí nos dan lo que podríamos decir que este es el tiempo, ¿eh? Este es el tiempo de cuando él profetiza, ¿ok? Ese es el tiempo. Y aunque se nos dan los nombres de estos reyes, que son todos reyes del sur, porque hay que recordar que el reino estaba dividido, ¿verdad? Estaba en el norte, estaba el reino dividido y estaba el sur. Entonces aquí estaba Judá, ¿verdad? Y aquí entonces están las 10 tribus de Israel, 10 tribus de Israel. Ahí hay 10 tribus. Entonces está dividido en el norte, sin embargo, Isaías se centra en predicarles o profetizarle al sur, aunque también está incluido el norte. Pero principalmente su profecía apunta a Judá y lo que le iba a pasar. Hay que recordar o mantener en mente, o como dato muy importante, que las tribus del norte fueron llevadas cautivas en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Entonces ya ellos se llevaron lo que es el norte, se fueron. Los asirios tenían, según lo entendido, la característica de llevarse cautivo y conquistaban un pueblo, se llevaban las gentes, ¿verdad?
dejaban un poco de gente y se mezclaban, se llevaban casi todas las personas a otro lugar y mezclaban los pocos que quedaban y entonces pues de ahí que lo que vino, la mezcla que nació aquí del norte, ¿verdad? Donde estaba Samaria, son los samaritanos, que es una mezcla de los pocos israelitas que quedaron con toda esta gente que trajeron los asirios, más o menos. Y eso es lo que nos hace comprender por qué había tanta rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿ok? Pero vamos a concentrarnos aquí, en el reino de Judá. Aunque la profecía es para ambos. ¿Por qué se da esta profecía? ¿De qué se trata esta profecía? Esta profecía es como una continuación del último discurso de Moisés allá en Deuteronomio 30. Capítulo 30. En Deuteronomio capítulo 30, Moisés, ¿cierto? Pone lo que son la bendición y la maldición, a la obediencia, a la desobediencia, qué es lo que va a ocurrir. Y de alguna manera esto es como que fuera una continuación, esto es como que esto es lo que le sucedió finalmente al pueblo del Señor. Se fueron cautivos, ¿verdad? El primer grupo de arriba en el 722, las tribus del norte, y el Judá en el 586 antes de Cristo, aunque también se da la fecha de 597, ¿ok? Entonces ellos se van con el imperio babilónico, pero antes que eso suceda, Isaías está profetizando y está avisando lo que va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Recuerda, estamos hablando del contexto. ¿Por qué? A lo mejor te parece extraño y dices, pero ¿qué tiene que ver esto con que por su herida fuimos sanados, por su herida fuimos curados? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que están trayendo aquí al cautiverio y qué es lo que le pasó al pueblo del Señor? Porque está conectado directamente y es importante entender el contexto. Entonces, ya dijimos que estos 4 reyes, ¿verdad? Eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en el periodo de estos 4 reyes de Judá. Son de Judá. Los de los reyes del norte fueron todos malos. Y del sur podríamos destacar a Ezequías, aunque tuvo ahí un desliz en cuanto a hacer algo que fue inapropiado, que a Dios le molestó, al Señor le molestó, mostrar sus tesoros a los babilónicos. Y bueno, pues el otro es Josías, de quien se dice que no hubo otro rey como él. ¿Ok? Pero mira, vayamos a la explicación. ¿Qué es lo que le va a suceder? ¿Por qué vienen estas profecías? Sigamos en Isaías capítulo 1, verso del... Siempre me gusta ponerlo, aunque lo tengo ahí arriba, yo creo. Yo creo que lo tengo ahí arriba. No es necesario escribirlo. Vamos a leer, entonces, vamos a leer Isaías 1, 4 al 6. Dice, oh gente pecadora. ¿Quién será esta gente pecadora? ¿Quién será esta gente pecadora? Estará hablando con impíos. Mira ahora, pueblo cargado de maldad. Generación de... Terrible como los trata. Generación de malignos. Maldad, generación de malignos. Y aquí lo identifica. Hijos depravados. O sea, está hablando del pueblo del Señor. Estos hijos son pecadores, son malos, son malignos. ¿Por qué razón? Porque dejaron al Señor, lo provocaron a ira, al Santo de Israel. ¿Ok? Sigamos. Vamos a subrayar aquí que dejaron al Señor. Terrible. Ahora mira el verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Ahora le está anunciando que viene un castigo. Acuérdense lo que dijimos en el verso 1. Deportación, las tribus del norte, las 10 se los lleva a los asirios, el sur Judá con los babilónicos en el 586. ¿Ok? Entonces viene castigo. Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma. Mira, vamos a hacer un círculo a la palabra enferma, mantengamos eso en mente. Todo corazón doliente. Todo, desde la planta del pie hasta la cabeza, atención aquí, hasta la cabeza, no hay cosa sana, están enfermos. No hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga. No están ¿qué? Curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, el problema, el contexto realmente de Isaías 53, ambos versos, aunque solamente recuerda,
Pila con esto que estamos solamente analizando ese verso. Lo vamos a analizar, lo vamos a separar. Pero vamos a leerlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías está hablando del pecado de Israel, que no solamente de Israel, sino que también el pecado del hombre. El hombre es pecador en sí mismo, y porque el hombre tiene una naturaleza pervertida, siempre va a hacer lo malo. El Salmo 51, verso 5, en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores de nacimiento. Sin embargo, este es el cumplimiento de lo que ya el Señor, a través de Moisés, el último discurso, había profetizado, ¿verdad? Ahí lo habíamos dicho en Deuteronomio 30, lo puedes leer tú después en casa como tarea, de lo que le vendría, la bendición, la maldición, pues ellos cogieron desobedecer y entonces ahora le venía, de acuerdo a estos versos, le venía castigo. No hay nada, mira, las palabras bien importantes, no hay nada sano. Hay herida, hay llaga no curada, mira, hay herida, hinchazón, llaga, mira la palabra llaga, no están curadas. Entonces, necesitan sanidad, ellos necesitan sanidad, ¿ok? Vamos entonces a volver y vamos a hacerle pregunta al texto que estamos en cuestión. Vamos a ver solamente el verso 4, ¿ok? Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él, o sea, Jesús, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido por Dios. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió este pasaje. ¿Cuándo se cumplió esto? Ok. Bueno, nosotros hemos escuchado, yo sé que tú lo has escuchado, no solamente yo sé que tú lo has escuchado, yo lo repetí también en el pasado, que este verso se cumplió en la cruz. O sea, Él, ¿cierto?, tomó nuestras enfermedades en la cruz, y como Él tomó nuestras enfermedades físicas, el cáncer, no sé qué piensa tú, el cáncer, el SIDA, todo lo que tú puedas pensar, cualquier enfermedad que tú te imagines, dolores de hueso, artritis, problema al corazón, todas las enfermedades, de acuerdo a esto, fueron tomadas y llevadas a la cruz del Calvario, y por eso que ahora nosotros podemos gozar de salud cada vez que estamos enfermos, porque Él sufrió nuestras enfermedades, ¿verdad? Y Él llevó ciertamente nuestras enfermedades. Entonces, este verso se interpreta como Él llevó a la cruz, dice otra flecha. Pero ¿cuándo se cumplió? Vamos a Mateo capítulo 8, verso 16. Mateo capítulo 8, Mateo lo vamos a poner aquí, Mateo, para que siempre la tengamos como referencia. Mateo 18, no, Mateo 8, verso 16 y verso 17. Ok, entonces estamos en Mateo 8, verso 16 y verso 17. Después de Jesús sanar a la suegra de Pedro, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. ¿Y qué? Y sanó. ¿A cuántos enfermos? A todos los enfermos. ¿Ok? Entonces, eso ocurrió aquella noche cuando el Señor lo hizo. ¿Pero para qué lo sanó? ¿Para qué lo sanó? ¿Para qué? Mira la pregunta. ¿Para qué? Lo sanó. ¿Para qué lo sanó? Bueno, aquí mismo el verso te lo está diciendo, el verso 17, para que se cumpliese lo que había dicho, mira, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Momento. Esto fue lo que dijo Isaías. ¿Cuándo dijo eso Isaías? Bueno, lo dijo en el verso 4, aquí lo dijo. No, no estamos hablando de este verso, estamos hablando de este. Se cumplió. ¿Cuándo se cumplió eso? Bueno, ¿por qué se cumplió? Para que se cumpliese lo que Isaías dijo. ¿Qué dijo? Que Él llevó nuestras enfermedades. Nuevamente, ¿a la cruz? Vamos a poner un signo de interrogación ahí. ¿A la cruz? Observemos nuevamente. No fue a la cruz. Fue cuando llegó la noche. Después de sanar a la suegra de Pedro.
quiere decir que Jesús no fue a la cruz. O sea, este verso de Isaías no se cumplió, en la cruz del Calvario, se cumplió, aquí vamos a hacer la cruz aquí, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer el ministerio del Señor Jesucristo, aquí vamos a poner Jesús. Esto es los días de su carne y después de la cruz. Y esto se cumplió por aquí. ¿Okay? Entre esto y esto. Pero él estaba vivo. Si sanó a la suegra de Pedro porque no estaba la cruz. Si llegó la noche y había muchos con él, es porque no estaba la cruz. Entonces, Isaías capítulo 53, verso 4, no se cumplió en la cruz del Calvario. Voy a hacer se cumplió en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Te sorprende? Bueno, si estamos solamente haciendo un análisis y le estamos haciendo preguntas al texto. ¿Y por qué tendría que sanar mientras estaba vivo? O sea, ¿por qué él debía sanar en su ministerio terrenal? Mira Isaías capítulo 35. Isaías 35, verso 4 y 5. Seguimos analizando Isaías. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene. ¿Quién viene? Vuestro Dios viene Dios. Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Quién vendrá? Nuevamente, Dios mismo vendrá. ¿Y qué hará? Y os salvará. ¿Ves? Ahí. Y os salvará. Entonces, como Dios viene, Él mismo vendrá. Entonces, cuando Él venga, Jesús es Dios con nosotros, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ok, paremos un momento. Dijimos que porque entonces Él tiene que sanar. Bueno, de alguna manera es la prueba que Jesús es el Mesías prometido. Es el Mesías. Jesús es el Mesías. Pero no solamente Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. También es Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo, ¿ok? Porque Isaías lo profetiza. Ok. Mira esta pregunta interesante en Lucas capítulo... Voy a ver si lo podemos... Ahí mejor. Vamos a ponerlo ahí para no tener que escribirlo. Lucas 7, 18 al 22. Juan el Bautista manda a preguntar si Jesús es el que debía de venir. Mira, leámoslo mejor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Mira la pregunta, mira la pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías? ¿Cuándo? Pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, están hablando con Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Nuevamente la misma pregunta, ¿eres tú el Mesías? En esa misma hora sanó a muchos. ¿Qué hizo él? Sanó a muchos. No está en la cruz. No está en la cruz. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos, mira ahí está, los ciegos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, díganle a Juan que yo soy el que Isaías dijo que vendría. Los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los oídos de los sordos se van a abrir, ¿ok? Entonces, todo eso ocurrió en el ministerio terrenal, ocurrió para demostrar que Jesús era el Mesías, ocurrió para demostrar que era Dios mismo que iba a venir, ocurrió para demostrar que Dios mismo era quien nos iba a salvar. ¿Ok? Es muy interesante la palabra del Señor, ¿eh? Qué linda es su palabra, ¿verdad? Así que entonces ya tenemos entonces claro que este verso, o sea, el verso 4,
este verso que está aquí, este verso que está aquí, todo esto que está aquí, que Él llevó nuestras enfermedades, no es que la llevó en la cruz, sino más bien que Él la llevó en su ministerio terrenal, ¿te acuerdas? Desde aquí hasta aquí, y aquí está Jesús, para que se cumpliera lo que había dicho Isaías de Él. Así que ahí estamos claros. ¿Cómo fue que interpretó el apóstol Pablo o otros creyentes lo de que Él llevó nuestras enfermedades o que estábamos enfermos y esa enfermedad era el pecado y no en sí una enfermedad física? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos ahí Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, vamos a poner aquí, mira, el apóstol Pablo, ¿cómo interpretó Pablo los versículos de Isaías? ¿Ok? ¿Cómo interpretó Jesús? Y aquí vamos, bueno, aquí ya tenemos Isaías. Aquí tenemos Mateo. Y aquí tenemos Hechos 28. Mira, habían ciertos judíos principales que querían hablar con Pablo. Él estaba en Roma, en prisión. Dice así la palabra del Señor. Y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo, mira lo que le dice, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que nos vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan en su corazón y se conviertan y los sane. Mira la conversión, convertirse y que Dios los sane. Dentro de estos personajes aquí, habían principales judíos, no habían cojos. Lee por favor el relato de Pablo y más bien el relato de Lucas. Y dentro de esta gente con la cual Pablo está hablando, habían judíos. Habían judíos principales, gente entendida de la ley, a quienes Pablo no logró persuadir salvo algunos. Pero Pablo, bueno, le citó a Isaías y le dijo, bueno, pues ustedes han cerrado su corazón, su oído y sus ojos, su corazón es pesado, se ha engrosado, escuchan pesadamente, y entonces por eso que no se pueden convertir ni ser sanados ¿de qué? Del pecado. Vamos a ver Jesús, vámonos aquí cómo Jesús interpretó a Isaías. A propósito, Pablo está citando Isaías 6, la visión de Isaías. Vamos a ver entonces ahora lo que cuando Jesús empieza a hablar por parábolas, los discípulos le preguntan por qué él habla con parábolas, ¿ok? Y él les responde. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Te acuerdas la profecía de Isaías de aquí? Que es la misma de acá. ¿Qué dijo? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con sus oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Nuevamente, sanidad aquí, pero aquí tiene una palabra, conversión del pecado. Obviamente que sí. Y vamos a ir a Isaías, ¿qué fue lo que Isaías realmente dijo? ¿Okay? Vamos a montarnos, porque están citando, tanto Jesús como Pablo están citando a Isaías. Y entonces Isaías, después que tiene la visión, ve al Señor, ve los querubines, que dicen uno al otro, santo, santo es el Señor. Luego, después de eso, él dice que es un hombre de labio inmundo, que sirve a un pueblo de labio inmundo. Viene un serafín, le quema los labios. Entonces ahora ya ahí cambia todo, el Señor hace una pregunta, dice el verso 8, después oí la voz del Señor y decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se convierta y haya, ahora mira la palabra, para él que goza sanidad. Wow, las palabras de Isaías son
mucho más fuerte del planteamiento como lo pone nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, porque en Isaías se ve como un mandato, o sea, Dios está preveyendo lo que va a suceder, Dios todo lo sabe, ve el futuro, ve el pecado de su pueblo y ve que van a rechazar a Jesús como el Mesías, porque esto viene por el rechazo. Después que Jesús es rechazado como el Mesías, como el Rey de Israel, entonces que el Señor empieza a hablarle en parábolas y no hay para ellos conversión ni sanidad. Mira, ¿ves? Sanar, sanar, sanidad. ¿De qué sanidad? Obviamente del pecado, ya lo dijimos. Aquí Pablo cuando está hablando con los judíos, ninguno de ellos estaba enfermo. No habían cojos, no habían ciegos. Eran gente que estaban enferma del corazón, estaban enferma del pecado. Así como fue como el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo interpretaron Isaías. Ahora estamos usando el capítulo 6, ¿ok? Volvamos nuevamente entonces aquí a Isaías 53, estamos solamente en el verso 4, ¿ok? ¿Cómo fue que ellos interpretaron esto de que Él llevó nuestras enfermedades? ¿Cómo lo escribió Mateo? ¿Cómo lo recibió de parte del Señor? ¿Cómo lo escribió Lucas? ¿Cómo lo escribe el mismo Isaías? Sigamos entonces, ahora vamos a aquí estos versos. ¿Ok? ¿Y cómo fue entonces, por ejemplo, que los autores bíblicos interpretaron el hecho de que Él llevó nuestras enfermedades? Bueno, ya lo explicamos, eso se cumplió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no en la cruz del Calvario, sino que se cumplió antes. Se cumplió antes. Ya eso está claro. Sin embargo, si el apóstol Pablo, por ejemplo, hubiese tenido en mente que Jesús fue a la cruz para sanarnos físicamente, aquí hay una contradicción porque, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus, ¿qué? Frecuentes, ¿qué cosa? Enfermedades. ¿Y por qué Pablo no le cita a Isaías 53, verso 4 y 5 y no le dice, oye Timoteo, bueno, quiero recordarte que por la herida de Cristo tú fuiste sanado, así que declárate sano? Porque nunca ningún autor bíblico lo interpretó de esa manera. De hecho, por ejemplo, siguiendo con la misma línea de pensamiento, tenemos ahí 2 Timoteo, capítulo 4, verso 20, dice el apóstol Pablo, Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo podría haber hecho alguna ilusión. Oye, hermano, estamos creyendo por Trófimo porque recuérdense que por la herida de Cristo fue sanado. Simplemente no hay tal cosa. De hecho, ahí mismo en 2 Corintios, aquí, 11:29, Pablo dice, hace una pregunta, ¿quién enferme y yo no enfermo? O sea, ninguno de ellos. O sea, el apóstol Pablo por ninguna parte le vemos que él tenía la idea de que Jesús había ido a la cruz para sanarnos. Y a lo mejor el último ejemplo que pudiera dejar aquí es Filipenses, y este es un verso que es para reflexionar, ¿ok? Y yo te pido que llegue hasta el final de este análisis de estos dos versos, Isaías 53, versos 4 y 5. Ponte a pensar, por favor. Mira este verso, dice, está hablando de Epafrodito, ¿ok? Compañero fiel. No está escrito griego, eso está en español. Pues en verdad estuvo enfermo Epafrodito. ¿Cómo estuvo? Estuvo enfermo. Muy enfermo estuvo. A punto de morir. Pero Dios tuvo, ¿qué cosa? Misericordia de él. Dios tuvo, ¿qué cosa? Misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ok, momento. Aquí vemos un acto de misericordia. Ponte a pensar, por favor, en esto. Si Jesús hubiese ido a la cruz para sanarnos, y toda la misericordia, porque hay quienes dicen, no, en la cruz Dios hizo la misericordia y ahí está la obra completa consumada de la misericordia, ahí está todo por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos sanos, pero vemos que aquí, después de la cruz, hay una obra de misericordia. Ahí está. Después de la cruz, por aquí, vamos a ponerle por aquí. Eso ocurrió por ahí, ¿ok? Si ocurrió después de la cruz, quiere decir entonces que la cruz no es el foco ni el centro de la salud ni la sanidad. O sea, Dios puede ejercer misericordia y sanar a alguien. Es por eso que a veces gente se muere, creyentes buenos, gente del cuerpo de Cristo se muere. Simplemente se muere
y no se muere porque no entendió que en la cruz él fue sanado, simplemente se muere porque la misericordia, en el caso, por ejemplo, de la sanidad y como muchas cosas, está sujeta a la soberanía de Dios. O sea, todo eso es parte de la soberanía de Dios. Todo eso es parte de la soberanía de Dios. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Nos gusta? A lo mejor nos cae mal, a lo mejor pensamos que es injusto, pero Dios es Dios soberano y Él extiende misericordia como Él quiere. Y en este caso lo hizo para que Pablo no estuviera triste. No solamente él, ¿eh? Dice que para que no hubiese tristeza sobre tristeza. Así que Dios extendió esa misericordia. De hecho, de los 12 apóstoles, 11 fueron martirizados. Se dice que Juan no fue martirizado y murió de viejo. Bueno, Dios extendió su misericordia como Él quiso. Con esto en mente podemos entender por qué Pablo, en la misma carta a los filipenses, en el capítulo 4, verso 6, dice que no tenemos que estar afanados por nada, sino que tenemos que presentar todas nuestras cosas en oración, ¿verdad? Con ruego y acción de gracias. Why? ¿Por qué? ¿Por qué con acciones de gracia? ¿Por qué con ruego? ¿Por qué oración? Bueno, muchos se centran, o algunos se centran, toman acción de gracia, dicen, bueno, te damos gracias porque ya recibí la sanidad, te doy gracias porque ya fue consumado, te doy gracias. Sí, pero se olviden que hay una palabra antes que eso, antes la acción de gracia, y que el ruego. ¿Y por qué deberíamos rogar a Dios en la oración? Porque rogamos para que Él pueda establecer su misericordia en el caso que estamos viviendo, ya sea el caso de la sanidad o lo que sea. De hecho, no es la única parte donde el apóstol Pablo menciona la oración y ruego. También en Efesios capítulo 6, verso 18 en adelante, también menciona súplica y ruego. Así que la oración debe llevar ruego, porque cuando nosotros rogamos, lo que estamos haciendo es simplemente reconocer la soberanía de Dios, que la misericordia de Dios está en las manos de Él, que eso no es un decreto, declaro, recibo, sino que descansamos en la misericordia del Dios soberano a la cual nosotros apelamos. Eso es tan simple y tan sencillo. ¿Ok? Entonces, ya más o menos estamos haciéndole pregunta al texto, hemos analizado lo que es la primera parte, o sea, el verso 4, Isaías 53, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ya vimos que no fue en la cruz, sino que en su ministerio terrenal, ¿verdad? Ahora veamos el verso 5 de este Isaías 53, verso 5, ¿te acuerdas? Este ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se cumplió el verso 5? Ahora nos vamos a la cruz. El verso 5, este sí que se cumplió en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su ¿qué? Llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? ¿Te acuerdas que Isaías decía? ¿Te acuerdas el verso, por ejemplo, 5? ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces de eso está hablando, el contexto está hablando de eso. ¿Y por qué lo hicieron los israelitas? Por una naturaleza caída. Porque hay una depravación total en el hombre. El hombre no busca a Dios. ¿Te acuerdas cuando dice Juan capítulo 3? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. El hombre tiende a lo malo, o sea, el hombre no puede buscar a Dios. ¿Ok? Todo esto ahora tiene una implicancia, porque ¿cómo se aplica? Bueno, pues la interpretación literal, histórico, gramático, literal, nos obliga a ver que esto Dios está tratando con el pueblo de Israel. ¿Qué implicancias tienen en nuestras vidas? Que todos nosotros necesitamos ser sanados de esta enfermedad llamada el pecado, y por eso tenemos que acercarnos a la cruz. Y si tú no lo has hecho y nunca lo has hecho, este es el momento de poder recibir sanidad para tus pecados. Y este verso se cumplió en la cruz del Calvario. Veamos cómo fue que el apóstol Pedro interpretó o aplicó, más bien dicho, Isaías 53, verso 5. Solamente ahora vamos a ver el verso 5, ¿ok? Vamos a primera de Pedro 2:24. Quiero aclarar que esta versión en la Biblia textual, PTX cuarta versión, y estamos en primera de Pedro
capítulo 2, verso 24, pero tú lo puedes buscar en la Reina Valera y te vas a encontrar con exactamente las mismas palabras. Dice, el mismo subió nuestros pecados al madero. Ojo, ¿qué fue lo que subió? El mismo. ¿Qué subió? Subió. ¿Nuestros qué? Nuestros pecados. ¿Dónde fueron subidos nuestros pecados? Al madero. ¿En qué? En su propio cuerpo. Para que habiendo muerto, ¿qué cosa? Los pecados. ¿Vivamos qué? Para la justicia. Por su llaga, aquí está, mira cómo Pedro lo pone. Por su llaga fuiste sanado. Pregunta, ¿sanado de qué? Sanado del pecado. De los pecados. Que él subió en su propio cuerpo. Lo subió ¿a dónde? Al madero de la cruz. Ahí fueron llevados. Sanidad para el pecado. De eso es lo que viene hablando Isaías. Por su llaga fuimos sanados. Ahora sí que podemos decir, por ejemplo, que Isaías, capítulo 53, verso 5, ese sí que fue cumplido en la cruz del Calvario. Pero Isaías 53, verso 4, aquí está la cruz, fue cumplido aquí, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Yo creo que ha quedado bastante claro y eso es lo que espero que puedas comprender estos pasajes. Esto solamente hemos hecho un análisis a dos versos bíblicos muy importantes. Bien, si primera vez que tú te conectas con nosotros y has visto este video y que si quieres saber más de nuestro ministerio, nos puedes buscar en YouTube por el canal del Evangelio. No te olvides suscribirte, darle un toquecito a la campanita para que te lleguen notificaciones también. Si nos ves a través de Facebook, nos puedes ubicar por el canal del Evangelio, Generación de Gracia. Y si has visto este video, compártelo con alguien más y así nos ayudas para que otros también sean bendecidos con la exposición de la palabra del Señor. Bien, nos vemos en el siguiente video. Si Dios quiere, Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Amén.